A ver, si la economía de 2025 parece un rompecabezas imposible de resolver, no es solo una sensación. Vamos a ir poniendo todas las piezas juntas para entender de verdad qué está pasando con las finanzas mundiales y, sobre todo, por qué las decisiones del pasado nos han llevado a este punto crítico. Bien, esta es la hoja de ruta. Empezamos con esa sensación rara que tenemos muchos sobre la economía. Luego vamos a bucear en la deuda, que es el motor de todo esto. Veremos una estrategia política bastante arriesgada, la verdad. Después, el pulso global contra el dólar. Y al final, intentaremos descifrar quién mueve los hilos en este nuevo tablero mundial. Vamos a empezar por algo que seguro que suena familiar. Esa desconexión tan extraña. Por un lado, nos llegan informes oficiales que dicen que, bueno, que las cosas van bien. Pero por otro, la realidad del día a día, la economía de la calle, parece contar una historia completamente distinta. Y aquí está la gran pregunta, la que resume toda esa ansiedad. ¿Cómo es posible que una cifra que antes era sinónimo de éxito, de prosperidad, ahora se sienta como que apenas da para llegar a fin de mes? Pues este es el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Ojo, porque una de las primeras pistas la encontramos en las cifras de empleo. Fijaos qué curioso. A la izquierda tenemos los informes iniciales, que pintaban un panorama de crecimiento estable. Pero luego, casi de tapadillo, vino la revisión a la baja, lo que vemos a la derecha. Esas supuestas ganancias se esfumaron. La realidad era que el mercado laboral estaba mucho más débil de lo que nos habían dicho. Y claro, esto nos lleva a pensar que quizás el problema está en las herramientas que usamos para medir. Es como si quisiéramos medir la velocidad de un Fórmula 1 con una regla de colegio. Los modelos económicos de siempre simplemente no están preparados para los cambios tan bruscos y el entorno actual. Se han quedado obsoletos. Pero a ver, estos datos que no cuadran son solo el síntoma. Para entender de verdad de dónde viene esta inquietud económica, hay que mirar más allá de los titulares del mes. Hay que levantar la alfombra y ver el problema de fondo. Una montaña de deuda que ya es, sencillamente, insostenible. La raíz de todo esto tiene una cifra, y es una cifra que marea, 36 billones de dólares. Es un número tan gigantesco que es casi imposible de visualizar, pero esa es la deuda nacional de Estados Unidos. Y es el epicentro de todo lo que vamos a ver a continuación. Para que nos hagamos una idea de lo que significa, la deuda ya supera con creces toda la producción económica del país en un año. O sea, se debe mucho más de lo que se genera. Y aquí es donde llegamos a un punto de inflexión que es, de verdad, para echarse a temblar. Por primera vez en la historia, pagar solo los intereses de esa deuda cuesta más que todo el presupuesto de defensa. Pensemos un momento en esto. Solo mantener la deuda a flote es más caro que financiar a todo el ejército. Esta situación ha llevado a algunos economistas a usar una comparación bastante dura. Lo llaman un esquema Ponzi de deuda. ¿Y por qué? Pues porque el sistema necesita constantemente dinero nuevo, no para invertir o para crecer, sino simplemente para poder pagar las deudas viejas. Es una huida hacia adelante que, por pura lógica, no puede durar para siempre. Claro, con un problema de este calibre sobre la mesa, los que toman las decisiones están empezando a usar soluciones, digamos que poco convencionales, y muy arriesgadas. Entonces, ¿cómo se intenta salir de este lío? Pues hay una teoría que dice que se está usando una estrategia indirecta, casi como un truco de ilusionismo. El primer paso, se imponen aranceles para generar caos e incertidumbre. Segundo, esto asusta a los mercados y los inversores, buscando un refugio seguro, compran bonos del gobierno. Tercero, toda esta presión económica le da a la Reserva Federal la excusa perfecta para bajar los tipos de interés. Y cuarto, el paso final. Con los tipos más bajos, el gobierno puede refinanciar esa deuda monstruosa a un coste mucho menor. Es una carambola muy compleja. Lo más importante de todo esto es entender que el caos en los mercados no sería un efecto secundario no deseado, no, sería parte del plan, una presión estratégica y totalmente deliberada. Vale, ahora vamos a alejar el zoom porque mientras todo esto ocurre a nivel interno, fuera se está librando otra batalla. El orden financiero mundial tal y como lo conocemos está en pleno jaque. El dominio del dólar, que ha sido el pilar de la economía global durante casi 80 años, está perdiendo fuerza. Y no es algo puntual, la tendencia a la baja es constante y muy clara. ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque el poder económico mundial se está redistribuyendo. Como vemos aquí, el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos socios, ya genera en conjunto una parte mayor del PIB mundial que el tradicional G7. Esto no es un pequeño ajuste, es un cambio tectónico en la economía global. Y no es solo una cuestión de cifras. Estas naciones están dando pasos muy concretos para ser menos dependientes del dólar. Ya comercian entre ellos con sus propias monedas, están creando sistemas de pago alternativos y, muy importante, están acumulando oro físico en vez de deuda americana. Cada uno de estos movimientos es un ladrillo más en la construcción de un sistema financiero alternativo. Bien, llegamos al punto clave.
Todo este caos económico no es casual. Es el síntoma de una lucha de poder a escala mundial que está redibujando el mapa por completo. Esta lucha de poder podemos simplificarla en dos grandes fuerzas. Por un lado, lo que podríamos llamar el complejo financiero. Grandes fondos de inversión, bancos globales, su objetivo es un mundo donde el dinero no tenga fronteras. Y por otro lado están los soberanos, los líderes de las grandes naciones que buscan justo lo contrario, reforzar el control nacional sobre sus economías y recursos. Y esta tensión, este choque entre el globalismo del capital y el nacionalismo del control, es el verdadero motor que está generando casi toda la inestabilidad económica que sentimos. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la que de verdad nos afecta a todos. En medio de esta batalla titánica entre el capital global y los estados-nación, ¿quién va a salir ganando? ¿La gente que posee los activos, las propiedades, las acciones? ¿O la gente que depende de un salario para vivir? La respuesta a esa pregunta va a definir la economía no solo de 2025, sino de las próximas décadas.